Estos días hubo una noticia que nos llamó poderosamente la atención, porque en un juzgado de nuestra ciudad se le impuso una multa por incumplimiento de autorización a su expareja de poder frecuentar a un hijo en común de un monto aproximadamente de 6.000 pesos. En este momento nos visita Leila, que es la mamá de este chiquito en cuestión. Bienvenida, Leila, ¿Qué gracias tal? por estar. Gracias. Y su abogada, la doctora Patricia Guzmán. Bienvenida, Buen día, doctora. muchas gracias. Bueno, no es un tema usual que nosotros toquemos, pero de alguna manera tampoco es común que se haya fallado de esta forma. El tema tiene que ver con una separación en el medio, ¿no? Tuya, Leila, con el papá del chiquito. En realidad no, porque cuando al poco tiempo de nacer el nene, es decir, cuando nace el nene nosotros ya no estábamos en pareja, hubo un acercamiento en el momento del parto y los primeros meses del bebé, pero después ya no. Reconoció, el nene lleva el apellido del papá. Sí, señor. Muy bien. El chiquito, ¿hoy cumpleaños? Hoy es el cumpleaños. Bueno, un besito. Cumple 2. Un besito. Gracias. El tema, ¿cómo es? Ustedes, ¿es cierto que vos no dejás que el chiquito sea visto por el papá? No, eso es falso. El tema es el siguiente, el papá veía al nene, lo venía a ver a mi casa, inclusive en el horario y los días que él quería, cuando no quería ir no iba, cuando quería iba, de la misma forma con la cuota alimentaria, cuando él quería aportar, aportaba, cuando no quería, no aportaba. Pero jamás se le negó ver al nene. Sucedió un hecho puntual que a mí me inquietó y que llevó a que se suspendieran esas visitas. Cuando soy requerida por el tribunal, me presento, tenemos una audiencia y en esa audiencia yo planteo que rechazo el régimen de visita que él propone y le pido al tribunal que las visitas se hagan dentro del tribunal y que se inicien peritajes psicológicos. La audiencia para mí fue exitosa, se habían hablado muchas cosas importantes. Al poco tiempo recibo una cédula de tribunales diciéndome que empezaban las visitas. ¿Cuántas veces por semana? 2 veces por semana, 1 hora dentro del tribunal, de 10 ¿Con a 11. asistencia de un testigo de la justicia o en En privado? la sala de asistentes sociales, están las asistentes sociales allí Sí. Y hay un ámbito agradable donde Esto fue en mérito a lo que vos consideraste como impropio a la hora del encuentro. Correcto. Bien. Cuando me llega esa cédula, yo vuelvo a la sala de asistencia social. Primero paso por mi defensoría. Vos tenías defensor de oficio. Defensor de oficio. Paso por mi defensoría donde me informan que los horarios de estas visitas no los fijan ellos, sino que los fija la agenda propia de la sala de asistentes sociales. Me acerco allí, les vuelvo a plantear que mi horario de trabajo es de 7:30 a 12 y que en ese horario no podía, que por eso el mismo día de la audiencia me había acercado a plantearles que el horario debiera ser de 12 a 1 como para que yo pudiera llegar. Porque vos trabajás. Yo trabajo en ese horario y en ese horario el nene está en el jardín. Exacto. Es decir, no cuento con un tercero como para que... No, además no le podés modificar ni tu vida ni la vida del chiquito en aras de una visita que hay que adecuarla justamente al momento. La doctora me dirá si estoy equivocado o no, en el que todo coincida, ¿no? Bueno, después de eso... ¿Así se suspenden las visitas cuando vos haces ese planteo? ¿O siguen teniendo vigencia? No se suspenden, siguen teniendo vigencia, y es que el abogado del papá pide que se me sancione con una multa de 250 pesos por cada visita incumplida. A todo esto quiero aclarar que yo tomo conocimiento en esa audiencia de que el papá estaba haciendo los aportes correspondientes a la cuota alimentaria, que jamás se me instruyó de cómo cobrar esa cuota. Eso lo hacía en forma judicial, hacía el depósito judicial. Correcto, en el expediente figuraba una boleta de depósito. ¿Pero a vos nunca te habían comunicado al respecto? Me habían comunicado por una cédula a la que yo respondo e inmediatamente se realiza la audiencia. En cuanto se realiza la audiencia, la defensora que representaba a mi hijo
me pone en conocimiento de que existe esta cuota, a lo que yo le protesto el importe diciéndole que no es ese el monto que él gana, que él tiene otro trabajo, él reconoce tener otro trabajo, estimativamente y en el aire dicen de cuánto debiera ser esa cuota, pero finalmente jamás nadie me instruyó de dónde ni cómo ir a cobrarla. Bueno, vuelvo al tema del régimen de visita. Sí. Claro y concreto, ¿desde cuándo el papá no ve a Chiquito? Bueno, el papá salió diciendo que hace un año que no lo ve y la verdad es que la última vez que lo vio durante el receso escolar de invierno fue el último martes antes de que se reanudaran las Ahora clases. en julio. Correcto. ¿Tenés testigos de eso? Fue en la sala de asistencia social. Bien. Le pregunto a la doctora que se acaba de hacer cargo, doctora, del caso. Sí, hace unas horas que tomo el caso. No me pude imponer del contenido del expediente porque pero no el estaba a olfato suyo disposición. la lleva a... No, me más o consideré menos correcto hablar primero con su señoría, ¿Está bien? explicarle que iba a ingresar a este proceso, que no eran los efectos de confrontar, sino de concluir con este tema, porque cada vez iba a ser mayor y ella no puede afrontar el pago de esa multa, que en ningún momento quiso obstruir el contacto paterno-filial, sino que, bueno, ella acudió a donde tenía que acudir y, bueno, a lo mejor no tuvo la respuesta. ¿Y este contacto con su señoría qué le dijo? ¿Qué le dejó? Yo le pedí, doctora, señora, su señoría, que por favor dictaminara un día y fecha de audiencia a los efectos de volver a acordar la modalidad del régimen de visitas. Y qué íbamos a hacer con el tema de la multa, porque obviamente ya los plazos están vencidos, no se apeló, está practicada una planilla y eso está firme. Bueno, que vamos a revisar lo de la multa, me dijo su señoría, y que va a dictaminar una audiencia a los efectos. Que inmediatamente que nos pongamos de acuerdo va a desbloquear, porque tiene bloqueada la cuota alimentaria. O sea que no pudo acceder. No, el doctor me dijo que eso no es algo nuevo, que es de un fallo que dictó el mismo juzgado en el año 2006. Donde le digo, doctor, ¿y si una mamá es indigente, usted también le bloquearía la cuota alimentaria en razón de no tener régimen de visitas? Sí, me dijo. La verdad que no tuve tiempo de ver el fallo, lo voy a sacar. Pero bueno, creemos que si Dios quiere y con la buena voluntad de las partes, vamos a rever toda la situación. Pero que quede claro que la señora es una mamá que acudió con los certificados, con las acreditaciones, a los efectos de informar al tribunal que ese horario de visitas no lo podía cumplir. ¿Y el tema de los hermanos? Que dicen ¿A que los tampoco hermanos? los hermanos lo podían ver. Eso Tiene es hermanos de una pareja anterior. Sí, eso es falso también. 2 de los hermanos, de hecho, son mayores de edad. En el momento en que sucede este hecho puntual, que está en tribunales y que serán los tribunales los que decidan sobre eso, yo me entero, les mando un mail a cada uno contándoles qué es lo que había pasado y que por ese motivo yo no iba a dejar que Adrián lo viera a su hijo a solas. A partir de ese momento ellos dejaron de comunicarse conmigo. Yo consideré prudencial, después de más o menos un mes de que les mandé ese correo, sacarlos de mi cuenta de Facebook, porque verdaderamente ellos ni se acercaron, ni quisieron aclarar, ni quisieron dialogar al respecto, pero jamás, nunca se les prohibió el contacto. Al contrario, durante el tiempo que estuvo todo bien, durante el primer año del bebé, era yo la que tenía que pedirles a ellos que lo fueran a ver. De hecho, si lo vieron sacando cuentas así, haciendo memoria 8 veces desde que nació, durante un año es mucho. Y yo todo el tiempo, desde que dejó la mamadera, les decía, lo pueden venir a buscar, llevarlo a una plaza, siendo que se trata de gente mayor. Y la otra hermanita es menor, pero bueno, en una oportunidad vino con su hermana, la del medio, a verlo, y sin ningún inconveniente. O sea que voluntad y buena predisposición hay, es Sí, una no cuestión conozco, administrativa más que nada. Exactamente, no conozco los considerandos de la resolución que impone eso. El quid de la cuestión está acá,
¿En qué casos debe aplicarse una multa a una mamá? Yo creo que se deben agotar todos los medios y profundizar bien primero. Hay algunos casos donde los chicos son botines de guerra y, hablando mal y pronto, los padres viven a los palos y el chico está en el medio, un tiro y afloje, que no lo vea, que no acceda y demás. No es habitual esto, exacto, señor, pero esto es un caso excepcional donde hay buena predisposición por parte de la madre y donde tiene documentado que trabaja a esa hora y que el chico va al jardín de infantes. Sí, no, pero aparte hay algo que quiero destacar. Yo pido en esa audiencia, soy yo la que pide que lo vea dentro de la sala de tribunales. Soy yo la que pide que se hagan los peritajes. Y lo hago por el mayor cuidado de mi hijo, no lo hago por otra cosa. Entonces me parece que en eso hay que poner el acento y ver eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo tiene que ver ahí adentro? Me parece que eso es el punto álgido de esta cuestión. Seguramente la doctora no lo va a decir, pero ¿faltó cintura en la Defensoría Oficial para manejar la situación? Yo trabajé en la Defensoría 2 años y muchas veces estuve hablando también con el defensor oficial, quien se estaba imponiendo, por eso él era el que tenía en este momento el expediente. Y bueno, estuvimos hablando un rato largo, le expliqué, me presenté quién era la persona que iba a sustituir su defensa y me dijo, mire doctora, estoy mirando en profundidad, estoy mirando cuántas veces se presentó y le puedo decir que si hay algo que corregir, lo voy a corregir, sea de adentro o de... Esa fue la conversación que tuvimos, pero imagínense que hace 25 años que ejerzo la profesión, es correcto que no echemos culpas, que tratemos que si algo no salió bien, bueno, de corregirlo. Sé que están saturados, pero también sé que, bueno... Sí, pero hay necesidad de temas urgentes como es en este caso el futuro de un chiquito que tiene hoy 2 años, que seguramente le vas a hacer una tortita de cumpleaños, obvio. Un fiestón. Así que, un fiestón y además me imagino que hoy tiene que ser un día, pese a la adversidad, para vos de orgullo, ¿no? Porque la verdad que es un día de orgullo y también es un día de reflexión. De gran alivio y tranquilidad, porque después de mucho andar es como que por primera vez encuentro que mis palabras son escuchadas. Bueno. Y que no es poco. Perfilamos bien, espero que terminemos bien. Ojalá. Creemos en el doctor, en la sería justicia, la mejor forma de festejar el cumpleaños, que sí. ¿no? Sí. El gran regalo. Vuelvo a repetir, no estoy para confrontar, vemos cómo vamos a resolver. Yo creo que se debe avanzar un poquito en el tema en qué casos debe aplicarse la multa. Que hay que profundizar más. ¿A usted le preocupa fundamentalmente el tema económico? Me preocupa en la posteridad, para sentarlo otros como un casos, precedente, claro. ¿Me entiende? Que tenemos que profundizar y ahondar más antes de tomar una resolución de ese tipo. Muy bien. Gracias por haber venido. Seguiremos el tema de cerca. Gracias por poner la cara, además, ¿no? Gracias a ustedes. Es que nadie me había llamado y esa es otra cosa para llamarle la atención a los medios. Es como que una parte había tenido todo el espacio y todo el tiempo para decir su verdad y a la otra parte nadie la había requerido. Nadie me había escuchado. Para decir su verdad y hacer una acusación. Sí, en este caso, muy grave aparte, está bueno porque he visto comentarios de gente en las que destacaban el hecho de que yo soy maestra y estoy en contacto con niños y como semejante persona estaba en contacto con niños y si merecía o no una sanción. Y ya ven que las cosas no eran como se decían.